¿sabes? Es muy curioso. Entonces es como muy, muy natural y muy, muy espontáneo, no sé, no sé. Eh, Tengo chuleta, por cierto, yo también, aquí, cuando yo me las hago en papel, como ves, subrayado y todo, pero bueno. Pues oye, permíteme que, que te presente. Estoy hablando con Nuria Morán, facilitadora de biodanza SRT, y ahora te voy a pedir que nos cuentes un poco esto del SRT, estas siglas, ¿no? Y te has formado, corrígeme si me equivoco, en la Escuela Hispánica de Biodanza. ¿Es así, Nuria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Gracias por tu invitación. Yo te Ah, agradezco mucho también de que estés aquí, ¿eh? Te agradezco mucho. es un placer compartir contigo esta charlita de sábado por la mañana. Sí, es así. Yo me formé en biodanza SRT en la Escuela y Centro Hispánico, se llama, de biodanza en Madrid, bajo la dirección de Maite Bernardel, su directora. Y SRT significa Sistema Rolando Toro. Rolando Toro fue el creador de la biodanza y fue este hombre murió ya hace unos poquitos años, pero fue un psicólogo, primero fue educador y después fue psicólogo clínico, se formó en la Universidad de la Facultad de Medicina junto con conoció a Claudio Naranjo, Ajá, pero él empezó como maestro, él era educador y ya ajá, desde entonces pues ya tenía unas ideas muy particulares sobre lo que debía de ser la enseñanza y sobre todo sobre no sé, su inquietud de mejorar la vida de las personas. Entonces, cuando él estudió psicología y empezó a trabajar con enfermos mentales, fue ahí donde empezó a desarrollar su sistema, que en principio lo llamó psicodanza, ajá, porque empezó a ver que la música, el movimiento, originaban cambios positivos en los enfermos mentales. Y ese es el origen de la biodanza. Entonces, SRT es Sistema Rolando Toro, es decir, es el sistema originario de la biodanza. ajá. Cuando uno ve sistema SRT, lo que está viendo es que es una biodanza que garantiza que el facilitador se ha formado en ese sistema originario. Y esa formación dura nada menos que 4 años. Wow, 4 años. Sí, así es. Es como un grado universitario. Sí, De hecho, ahora los últimos facilitadores, pues ya tenemos acreditación universitaria en la metodología de la biodanza por la Universidad Rey Juan Carlos. mm. Así que es un paso, es un Es un paso espaldarazo grande, también. interesante. Claro. Ujú. Claro, para reconocer que efectivamente hay una solidez metodológica en este sistema. Claro. Oye, ¿y cómo podríamos definir así de forma sencilla qué es la biodanza, ¿no? Porque esto suena, a ver, esto de entrada suena a, claro, bio de vida, danza, danza, la danza de la vida es danza. ¿Cómo es la cosa? Cómo lo podríamos entender de una forma así fácil, ¿no? Pues efectivamente, biodanza significa exactamente eso. Viene de la palabra bios, que es una palabra griega que significa vida, Ujú, y la palabra danza, entonces es exactamente eso, la danza de la vida. Así lo acabó denominando Rolando Toro, al principio lo llamó psicodanza y después vio que aquello era mucho más amplio. Solamente ya se podía utilizar para mejorar las condiciones de vida de algunos enfermos, etcétera, sino que era un sistema que iba mucho más allá. Se
podía aplicar a cualquier persona, ¿no? Ajá. Precisamente para eso, para mejorar su vida. Oye, ¿y cómo surgió en ti el interés, ¿no? por esto, ¿no? Quiero decir, mm, a veces yo pienso que, y no sé si estoy en lo cierto o no, que puede ser una disciplina a lo mejor más afín o que conecte más con personas que a lo mejor tienen una predisposición también a la danza, ¿no? Al baile, o que les guste bailar. No sé si me estoy equivocando. ¿Es así o no es así? A lo mejor aclarar un poco esto, ¿no? Porque todos tenemos una idea más o menos de lo que es la danza o la danza clásica, por ejemplo, el ballet o algo de esto, pero que yo creo que no sé si tiene o tiene algo que ver con la biodanza en sí, ¿no? Por eso te decía yo, ¿cómo surgió en ti este interés, ¿no? por esta disciplina? Mira, bueno, de entrada permíteme decirte que la biodanza es un sistema de integración personal. Y ahora explicaré un poquito esto de la integración. Es un sistema que te va a permitir un desarrollo personal desde esa integración, es decir, la persona se va integrando consigo misma, con los demás y con la vida, en definitiva. Entonces, ¿qué significa esto de integrarse? Esto Uh-huh. significa que vivimos en un mundo muy disociado. Es decir, las personas desconocemos que somos individuos, seres muy complejos, que somos seres multidimensionales, que tenemos una parte emocional, una parte física, una parte espiritual, una parte intelectual. Y vivimos en modo disociado, es decir, no somos conscientes de nuestras emociones, de cómo funcionan nuestros pensamientos, nuestras sensaciones corporales. Entonces, este sistema lo que hace es eso, es integrar todas esas partes de ti, ¿vale? Ajá. Y al mismo tiempo que haces eso, te estás integrando también con los demás. Es decir, no hay posibilidad de desarrollo personal, no hay posibilidad de bienestar, de evolución, si no hay un desarrollo también relacional. Uh-huh. Y por otro lado, también se va desarrollando esa sensación o más bien esa, esa conexión con tu mundo interior, con tu mundo más espiritual, con tu mundo más trascendente. Porque al final de lo que se trata es de sentirse uno con todo, uno con la vida, uno con los demás. Ajá. Claro, te preguntaba también sobre tu interés en ello. Es que antes he hecho a lo mejor varias preguntas en una, ¿no? Varios comentarios en uno. No sé cómo surgió tu interés, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, ¿no? Porque me imagino que es algo bastante profundo, ¿no? Supongo. Eh, Mira, es verdad que las personas aprendemos de diversas maneras, pero una de las formas más habituales de aprender en la vida, de evolucionar, de cambiar, es a través del dolor. Ajá. La persona le pasan cosas y le pasan cosas dolorosas y pasa una época de sufrimiento. Esos momentos vitales son determinantes para que se produzca un cambio en tu vida, ¿no? Y a mí me pasó eso. Yo llegó un momento en que, no sé, me paró la vida a través del dolor, a través de una serie de circunstancias, caí en una crisis existencial fuerte, que esto y después además me llevó a una enfermedad crónica. Uh-huh. Entonces llega un momento en la vida en que dices, bueno, a ver, la cosa pinta fea. O hacemos algo, o hago algo por mí, por mi vida, o desde luego la vida se me va de las manos, ¿no? Y en ese momento empiezas a buscar. Cuando uno empieza a buscar, empieza también a encontrar poco a poco, ¿no? La vida te va poniendo cosas delante para que vayas despertando y te va guiando. Y en ese momento, en esos tiempos en los que yo empecé por aquí, por allá a buscar,
sí que es verdad que yo hice un trabajo personal previo de decir, bueno, a ver, ¿qué me puede sacar de esto? ¿No? Y recuerdo que leí un libro que se llamaba El Elemento. Siempre hablo de él porque ha sido como Sí, como una referencia, un ¿no? pequeño en mi vida, sí, de Ken Robinson, Sir Ken Robinson, maravilloso, falleció hace poco, lamentablemente, maravilloso pedagogo, experto en educación. Y entonces en este libro yo me di cuenta de que tenía que reconectar con mis potenciales, es decir, que yo había dejado algo, me había dejado por el camino a mí misma, ¿no? Que es lo que realmente amaba yo, que es lo que deseaba en esta vida. Y empecé a hacer un poquito ese trabajo de rebuscar en mi pasado donde había dejado yo mis intereses. Y entonces apareció la biodanza. Ajá. Es curioso porque yo me había dado cuenta de que yo de pequeña me gustaba la música, me gustaba escribir, me gustaba la poesía, no sé, me gustaba la fantasía, eh, pintar, todo esto, ¿no? Y de repente, plof, la biodanza. Yo llevaba 8 meses de diagnóstico de una fibromialgia, pensé que ya no iba a poder hacer nada de esto, y sin embargo, a los 8 meses fui a probar qué era aquello. Y fue un flechazo, porque de Ajá. repente vi que ahí estaba todo. Resulta que yo ahí tenía la música, tenía la danza, tenía la poesía, tenía también esa cierta predisposición que yo tenía a dar afecto y a transmitir emoción. Entonces Ajá. dije, wow, mira, Sí, ahí lo tengo, ¿no? mira dónde estaba, ahí lo tengo, ¿no? Mm. Y así fue, la verdad es que fue una revelación, me di cuenta de lo perdida que había estado hasta ese momento y de la posibilidad que se me abría eh, delante, ¿no? Y bueno, pues O sea que realmente me imagino que claro, el viaje habrá merecido la pena, entiendo yo. absolutamente, Sí, absolutamente. Los viajes siempre merecen la pena, el viaje cuando es hacia ti, ¿no? claro. ¿Y ¿Vale? qué podrías decir que te ha aportado o que has aprendido, ¿no? Porque ya son, imagino, unos cuantos años, ¿no? En la formación, como profesora también. ¿Qué destacarías? Pues ah, mira, yo creo que si algo para mí define y diferencia a la biodanza, y me preguntas eso, ¿qué causó mayor impacto positivo en mí, generó el cambio, más allá de la mejora en los síntomas de mi fibromialgia o en el desarrollo de mis capacidades, y que efectivamente cambiara mi forma radical de entender la vida y de estar en el mundo, que ya es decir, la Cambio en la verdad. forma, perdona que te corte, es como cambio en una forma de, incluso en la forma de ser, supongo, entiendo, ¿no? En la forma de percibir, en la forma de sentir. Claro, eso es un cambio de percepción, más que un cambio de ser, ¿vale? Es un descubrimiento de tu ser. Con lo cual, cuando vas descubriéndote tu auténtica identidad, lo que hace la biodanza es descubrir tus potenciales, ¿no? Abrirte, recuperarte para tus potenciales. Más que eso, entonces, es que como cambia la percepción de las cosas, cambia la percepción de la vida, pero porque te estás redescubriendo. Entonces, ¿qué hace la biodanza? A mí particularmente me inoculó la absoluta confianza en la vida. O sea, yo había perdido la confianza en la vida, yo no sabía por qué estaba aquí, para qué sentido tiene la vida. Entonces lo había perdido completamente. Yo no sabía y yo no tenía un lugar en el mundo, no encontraba mi lugar en el mundo. La biodanza lo que hace es que te rescata esa confianza en la vida y desarrolla un amor incondicional hacia ella. Entonces te van a pasar muchas cosas adversas, porque la vida es eso, ¿no? Pero a pesar de todo eso, te va a mantener en esa confianza.
en esa seguridad. Y Pues eso es muchísimo, ¿eh? Es tremendo. es muchísimo, Fernando. Y me gustaría saber explicarlo mejor, Es porque, que, fíjate, ya con eso es que casi es todo. claro, Es que exactamente. mucho más yo creo que no se podría decir casi, ¿no? Sí, Entonces, sí. en ese sentido, puedes tener una enfermedad crónica, tú puedes tener sufrimiento, desgracias, bajones. Fíjate lo que está pasando ahora, ¿no? Ujú. Esto es terrorífico lo que está pasando ahora. Es una catástrofe existencial Sí. que, como no habíamos conocido, muchos no, la mayoría de la gente no la habíamos conocido previamente. Y sin embargo, eh, a mí la biodanza todavía, o sea, me mantiene en esa confianza en la vida, en lo que es realmente esencial. Y lo estamos descubriendo ahora. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es, es el vínculo. Lo Ujú. esencial es vivir en esa seguridad, en esa confianza en mí, en los demás, en la vida. Entonces, la vida nos demuestra que no podemos hacer cambios desde el miedo y la desconfianza. Necesitamos coraje para vivir. Eso te lo da la biodanza. A mí me lo dio coraje para vivir, pero este no surge desde otro lugar que no sea desde esa admiración y ese amor por todo lo que es, Ujú. empezando por uno mismo. Claro. Es Entonces, un... cambia tu mirada. Claro, claro. Al cambiar tu percepción, cambia tu mirada, te coloca un espejo ante ti para que puedas volver a mirarte, descubrirte, observar tu vida con unos ojos nuevos. Verte con otros ojos, claro. Exactamente, y ver todo, incluso ver tu propia evolución, Es ver tus un... propios sucesos, tu propia historia, y cambias el argumento que Claro. te has estado tú montando, ¿no? Es un... Entonces, Es un... es su poder. Claro. Un despertar, ¿no? Un despertar. No, Exacto. yo, por todo lo que estás contando es que me recuerda mucho, claro, también a lo que pasa cuando con el tema de la meditación, ¿no? Yo que tengo la experiencia de la meditación y tal, el mindfulness, todo esto. De hecho, claro, según lo estás contando, se me ocurre que la biodanza podría ser algo así como una especie de también meditación, ¿no? Meditación, en este caso, me imagino que lo que se hace en movimiento y supongo que con la música. No sé si quieres contar a lo mejor un poco cómo es realmente, ¿no? ¿Qué se hace en una clase, por ejemplo, en una sesión? ¿Cómo es este proceso? Mira, decía, de hecho, la danza, simplemente ya, la danza es uno de los lenguajes más antiguos que se conocen, ¿no? Decía, me parece que era Martha Graham, Ajá. coreógrafa americana, madre de la danza contemporánea. La danza es el lenguaje del alma. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Y otros coreógrafos, bailarines muy famosos, también han dicho que era ya en sí una meditación, lo decía Maurice Béjart. Rolando Toro, el propio Rolando Toro decía que no conocía mejor modo de meditar, mejor meditación que la biodanza. ¿Por qué? Porque como tú sabes mejor que nadie, te dedicas a esto, ¿vale? La meditación nos lleva al aquí y ahora, a estar absolutamente presentes en este momento, en este instante, que es, por otra parte, es el único que existe. Claro. Entonces, ponerte en el movimiento ya es instalarte en el aquí y ahora. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a ayudarnos en biodanza. ¿Qué poderes utiliza la biodanza? La biodanza utiliza la música. Y la música ya es deflagradora de emociones en sí misma. Es decir, es algo que en cuanto empiezas a escuchar los primeros acordes de una melodía o los primeros ritmos de una música, de una canción, ya te está, primero conecta inmediatamente con tu parte más inconsciente. ¿Eh?
Y eso hace que ya se provoque emoción. Es decir, estamos dejando un poco de lado la actividad del neocórtex, ¿no? De la corteza cerebral. Y nos vamos directamente a lo que es la emoción, es decir, a la parte inconsciente del ser humano. Ahí estamos liberando ya, empezamos a liberar. Y la música nos lleva al movimiento. Entonces es un movimiento que no es un movimiento coreográfico, porque en biodanza no hay coreografías, ¿vale? Como en otros bailes puede haber. Entonces es un movimiento que surge de la emoción. Por tanto, es un movimiento pleno de sentido. Es decir, es una expresión. Es un movimiento que expresa lo que tú estás sintiendo. Es un movimiento espontáneo, entiendo, y natural, de alguna manera. Así es. Fluido, tal vez, ¿no? Es una cosa que surge. Es tu propio movimiento. Quiero decir, los danzantes lo que hacemos es descubrir nuestra propia danza. ¿Vale? Todo el mundo tenemos tenemos una melodía, todo el mundo tenemos una danza. Entonces se trata de descubrir esa melodía, ese movimiento único, genuino, tuyo, que no tiene nadie más. Porque tus emociones son tuyas, tus sensaciones son tuyas, no son de nadie más. Así que eso va a generar un movimiento genuino. Y ahí está, desde ahí es desde donde tú puedes acceder a tu identidad. O sea, es conectar con esa danza propia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con ese movimiento, ¿no? Claro. Quizá, estoy pensando ahora, se me viene a la cabeza, ¿no? Quizá nos falta un poco eso, ¿no? En este mundo. Quiero decir, tal y como funcionamos, tal y como nos movemos, tal y como desarrollamos nuestra vida en el día a día, ¿no? En nuestros trabajos, no sé, en todas las circunstancias. El movimiento es un tanto, los movimientos que hacemos, yo creo que son un tanto mecánicos, ¿no? Un tanto predeterminados, condicionados probablemente. Entonces quizá un desafío importante es ese tal vez, ¿no? El poder, cómo expresar este movimiento genuino, ¿no? En lo cotidiano. Quizá tal vez ese sea no sé, el desafío, se me ocurre, ¿no? Tal vez. Pudiera ser. Pero fíjate que por eso hablamos de integración, ¿vale? Para poder expresar tu propio ser, tu propio movimiento, tu propia danza, tiene que haber una integración, ¿no? Y somos personas que estamos disociadas, ¿no? Nuestro pensamiento va por un lado, nuestra emoción por otro, nuestras acciones por otro, no hay una comunicación, no hay una fluidez, ¿eh? en nuestra forma de estar, de ser, de vivir. Entonces va a ser difícil que nosotros accedamos a nuestra propia danza. Entonces vivimos muy desconectados de nuestras auténticas, de nuestra verdadera naturaleza, de la vida que nos habita, de la sabiduría de nuestros instintos, ¿no? Del propio lenguaje de nuestro cuerpo, que no es otra cosa que el lenguaje de las emociones. Entonces, si tenemos emociones reprimidas, ¿eh? Claro. O somos personas que estamos, o todo lo contrario, o que estamos, actuamos simplemente desde la emoción desmedida, desbordada, entonces va a ser difícil que nosotros tengamos un acceso a nuestra auténtica esencia, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos reconectar primero con nosotros mismos, alinearnos, integrarnos, porque lo que nos pasa desde que nacemos es que traemos un montón de potenciales. El ser humano es una fuente inagotable de potenciales innatos, genéticos, los traemos ya con nosotros. Pero esos potenciales llegan al mundo y no siempre caen en un terreno fértil, por así decirlo. Claro. Entonces, el medio en el que
nos desarrollamos, crecemos, etcétera, pasamos nuestra infancia, va a determinar mucho que esos potenciales puedan crecer, puedan desarrollarse. ¿Qué ocurre cuando tú no puedes desarrollar tu auténtica identidad? Porque los potenciales al final son los que conforman tu identidad. Si tú no puedes desarrollarte, ¿vale? Y vuelvo a este señor Ken Robinson que mencioné en este maravilloso libro. Si tú no puedes desarrollarte, vas a crear unas corazas. Vas a crear una coraza caracteriológica, ¿vale? Y esto ya lo dice el psicoanálisis. Y vas a crear una coraza física, orgánica, muscular. Vas a crear bloqueos a nivel emocional, ¿vale? A nivel físico, a nivel orgánico. Y En todo dos esto va a palabras, generar... enfermedades en una palabra, claro. Exacto. Y ese es el origen de la mayoría de las... un gran porcentaje, por no decir el 99% de las enfermedades. Vale, entonces, ¿qué hacemos en biodanza? En biodanza empezamos a desbloquear, destensionar. ¿Cómo? A través de la música, a través del movimiento, a través de la confianza de un grupo, ¿vale? Porque la biodanza no es individual, es grupal. Y es grupal porque así es la vida es grupal, somos animales gregarios, ¿vale? Necesitamos la conexión, la cohesión grupal. Entonces, generamos un campo de seguridad y de confianza. En ese campo de seguridad y confianza es donde la persona puede empezar a liberarse, a destensionarse, a desbloquear todo eso que venimos arrastrando. Y ese desbloqueo es el que nos va a permitir reconectar con esos potenciales que dejamos abandonados, olvidados, o que no pudimos o no supimos, somos capaces de desarrollar en su vida. Y siempre hay tiempo para eso. El ser humano es admirable porque todos esos potenciales siguen ahí. Es decir, hay genes que no se expresan hasta la tercera edad. Hasta el final de la vida, prácticamente. Hasta el final de la vida. Claro. Sí, Y el sí. cerebro es maravilloso porque tiene una plasticidad fantástica. Esto ya lo sabe la neurociencia. Así que siempre es tiempo. Siempre hay tiempo. Me viene a la cabeza ahora, fíjate, el tema de... A ver, tengo que decir que yo he participado en alguna sesión de biodanza. Muy, muy interesante y muy inspirador fue aquello. Fue realmente... Te iba a decir que hay como un elemento, hay un elemento de trance. Hay un elemento de trance, que me imagino que puede ser más suave o más intenso. Supongo que habrá grados en esto. Quizá ese trance, ¿no?, es el que provoca o puede provocar esta ruptura, ¿no?, de las corazas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es cuando rompes ahí, cuando empiezas a notar esa fluidez, ¿no? A mí me parece algo totalmente natural, porque, a ver, lo del trance no es nada nuevo. Quiero decir, los griegos ya lo hacían, ¿no? Los griegos ya lo conocían. No sé hasta qué punto es así. Me imagino que eso se puede modular y ahí el papel del profesor es importante, ¿no? Para ver cómo se puede llegar a eso, ¿no? Supongo yo. Mira, la biodanza es un sistema que su creador, Rolando Toro, se inspiró, se estudió muchísimo hasta que completó este sistema, porque está basado en, por ejemplo, desde el psicoanálisis hasta trabajos de psicólogos muy importantes que ha habido y recoge sabiduría no solamente de la psicología, del psicoanálisis, de la antropología, sino incluso de la filosofía oriental. Es decir, es un sistema muy tremendamente completo. Entonces, lo que hacemos en una clase de biodanza es que seguimos lo que nosotros llamamos los facilitadores una curva fisiológica.
¿Qué hacemos en una clase de biodanza? Fíjate, en una clase de biodanza lo que hacemos es una regulación del sistema nervioso. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una primera parte de las danzas, digamos, donde las músicas son muy adrenérgicas, esto quiere decir que son muy activadoras, ¿vale? Aumentan a través del ritmo, son músicas con ritmo, con alegría, aumentan nuestra alegría y entonces estamos activando ahí el sistema simpático, sistema nervioso. El sistema nervioso tiene la parte simpática y la parte parasimpática, ¿vale? Entonces estamos activando ahí, estamos activando el humor endógeno, estamos la alegría a través del ritmo, estamos provocando sensación de eso, de goce, de vivir, de alegría. Y en una segunda parte vamos a ir poco a poco desacelerando. Vamos desacelerando el movimiento, vamos yendo a músicas mucho más tranquilas, más relajantes. Y entonces en ese momento es cuando la persona empieza a ir hacia sí misma y empieza a haber una, digamos, disolución de los límites. Empieza ese trance que estás mencionando, ¿vale? Entonces vamos a ir hacia ahí. El estado de trance consiste en eso, en ir más allá. Eso significa trance, ir más allá. Entonces entras en un estado de conciencia diferente. La biodanza es alteración del estado de Es conciencia un también. estado alterado de conciencia, claro. Cuando disuelves, lo que estás haciendo es desbloquear, es quitar bloqueos, es disolver corazas musculares y corazas psicológicas. Por eso esa sensación de unidad, porque al final lo que pretendemos es conseguir una sensación de unidad contigo y de unidad con todo. Ajá. Y por último, pues activamos un poquito para terminar la clase, porque bueno, tenemos que volver al mundo, no podemos quedarnos regredidos, ¿vale? Claro. Lo que tenemos que volver a recuperar ese nivel de conciencia mínimo para salir a la calle y volver a... Pero lo que hemos conseguido, lo que quiero explicarte es que con esta curva que hacemos, esta curva fisiológica, lo que estamos haciendo es una regulación del sistema nervioso, ¿vale? Estamos activando hormonas, en la primera parte, hormonas que activan, que dan alegría, que provocan placer, goce de vivir, y en una segunda parte estamos activando otras hormonas, ¿vale? Que nos llevan a una relajación, a una calma, a un reposo. Muy interesante, oye. Vamos, que sales como nuevo prácticamente, ¿no? Bueno, como nuevo. Pues sí, sí, la sensación es de bienestar, Ujú. es de confianza, es de alegría, sí, pero de una alegría profunda. Alegría Cuando tranquila. hablamos de alegría, Ujú. estamos hablando, a mí particularmente la biodanza lo que me ha traído es una alegría existencial. Que Ujú. hay una alegría como emoción, que todo el mundo la conocemos, es una emoción que de repente te sube la energía y en un acontecimiento, algo agradable, uff, Ujú. subidón, ¿no? Sí, Vale, sí. pero hay una alegría que es una alegría de vivir, hay una alegría profunda, existencial, que esa no se va cuando desaparece el estímulo agradable, ¿no? Una alegría como de base, ¿no? De base, de fundamento. Esa sigue presente, Ujú. aunque vengan malos tiempos. Ajá. Eso es de lo que se trata. Entonces, las sensaciones cuando sales de una clase es de, wow, ¿eh? Claro. Todo está bien. Es un poco, La vida es una maravilla. claro, es un poco la confianza esta de la que hablabas antes, ¿no? Y que había sido tan importante para ti, ¿no? El recuperar esta confianza básica y fundamental, ¿no? Yo creo. Pero no solamente para mí, es que el ser humano para poder desarrollarse, para poder tener un estado de salud, de bienestar, de sentir que
que está donde tiene que estar, de tener un lugar en el mundo, ¿no? Para eso necesita un ambiente de seguridad y confianza. Esto es así, esto ya lo dicen teorías. Ahora estamos estudiando, por ejemplo, en nuestra escuela hispánica y estamos indagando mucho sobre la teoría polivagal. Ajá. Es algo interesantísimo. La neurociencia además nos está Sí. apoyando muchísimo a la biodanza porque está apoyando las propias teorías de Rolando Toro. Ajá. Él las desarrolló en los años 60 y ahora Ajá. la neurociencia estamos viendo que está dándole la razón a la biodanza de alguna manera, entre comillas, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, la teoría polivagal lo que dice es que somos mamíferos y como mamíferos necesitamos desarrollarnos en un ambiente de seguridad y confianza. ¿Vale? Y eso es lo que hace que nuestro sistema nervioso autónomo, nuestra parte parasimpática y simpática esté regulada, esté equilibrada y por tanto otros sistemas que dependen del sistema nervioso o que tienen mucho que ver con el sistema nervioso, como es el sistema inmunológico y el sistema Claro. endocrino, funcionen de una manera sana, ¿no? De Sí, sí. saludable. Fíjate, eso lo estudiamos también un poco y coincide también en el tema de la meditación, ¿no? El sistema de los mamíferos de cuidado y seguridad, ¿no? Es algo que activamos de alguna manera, algo que quizá nos falta por desarrollar, ¿no? Y sería, digamos, el equivalente a lo que estás contando tú, ¿no? A la base esa de confianza y de seguridad, ¿no? Y de apoyo. Entonces ahí Somos, lamentablemente, y ahora todo esto que nos está pasando nos está demostrando que la especie humana es una especie grupal, no podemos desarrollarnos si no es a través de un vínculo, de nuestro instinto de pertenencia, nuestro instinto gregario. Es decir, la confianza, la seguridad, esta sensación nos la da el sentido de pertenencia. Y ahí es donde trabaja la biodanza. Por eso es grupal. El individuo solo está abocado a la desaparición. Estamos en peligro. ¿Qué está pasando ahora? ¿Estamos solos, aislados, confinados? Esto es tremendo, ¿eh? Esto es un auténtico trauma. Está generando mucha enfermedad, no solamente física, sino también claro, enfermedad sí, mental. emocional, claro. Es el grupo, es el vínculo el que te da esa confianza, esa seguridad y esa posibilidad de desarrollo. La importancia del grupo, claro. La Absolutamente. importancia del encuentro. Fíjate, bueno, estos días, cuando estaba un poco preparando la charla esta, indagando por ahí en internet y demás, y en alguna web, eh, me apareció, en relación a la biodanza, ¿vale? Me apareció esta expresión, poética del encuentro. Ah, Y digo lo de poética porque yo sé que tú eres una gran amante de la poesía. Entonces, no sé si quieres comentar sobre este tema algo, qué papel juega ahí la poesía, porque yo sé que tú también tienes tres especialidades de biodanza. Una de ellas es poesía y biodanza. ¿Puede ser? dentro de lo que es la formación de biodanza, Uh-huh. biodanza tiene lo que se llaman aplicaciones y extensiones. Entonces, llamamos aplicaciones a los distintos ámbitos en los que se puede aplicar la biodanza. Entonces, hay un ámbito de la acción social, hay un ámbito de la salud mental, en el que también estoy formada, y me falta La otro. poética, ¿puede ser? No, la educación. Ah, vale, sí. Entonces, y luego hay extensiones, es decir, es como especializaciones, ¿vale? Y una de ellas, hay muchas, es biodanza, poesía y escritura. Y esta extensión fue creada por una discípula directa de Rolando Toro,
es una colombiana que se llama María Pilar Amaya. Ella es poeta, es escritora, es filóloga y yo me he formado con ella. ¿Por qué? Porque una de mis grandes pasiones pues, es la escritura desde que era pequeñita y es la poesía. Afición que abandoné durante muchísimos años y que mágicamente, como suele hacer la biodanza, pues cuando llevaba un año practicando biodanza, formándome, pues volvió a surgir ese impulso de escribir, ¿no? Y entonces ya no he parado, o sea, ha sido una cosa tremenda. Entonces adoro la poesía. Pero es que Rolando Toro era un poeta. Él era poeta, él escribía a diario poesía y entonces, de hecho, Rolando decía que la biodanza era una mezcla, era una combinación de ciencia, arte y amor. Entonces, esto es así, tiene que haber poesía sí o sí. Mencionas la poética del encuentro. Biodanza es eso. Te da esa poesía ahí de forma natural. Claro, exacto. Encuentro con los demás, ¿no? Con el grupo, a lo mejor. La poesía para mí, y la poesía es una forma de estar en la vida. Es una forma de ver la vida, de percibir la vida y de sentir la vida. Entonces, la biodanza es eso, ¿eh? Como te decía antes, te cambia la forma de ver las cosas y empiezas a ver una poética en todo. Empiezas a ver la magia de la vida, la maravilla de la vida, el sentido profundo, real y poético. Cuando decimos poético, estamos diciendo belleza, estamos mencionando la belleza. Entonces, la biodanza nos habilita para reconocer la belleza de la vida. Nos convertimos en poetas. No solamente nos convertimos en poetas de nosotros mismos, sino que nosotros mismos también, es decir, escribimos nuestro propio poema. Nuestra vida es un poema. ¿Vale? Y empezamos a vernos a todos y cada uno como individualidades, pero también como yo a veces lo digo, ¿no? Como versos. Quiero decir, todos juntos formamos un poema, pero cada uno es un verso único, genuino, maravilloso, y todos tenemos cabida en ese gran poema que es la raza humana, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en biodanza y se encuentran nuestras miradas o se encuentran nuestras manos, o avanzamos un ejercicio, ¿no? Estamos creando un poema entre los dos o en el grupo. Estamos creando versos y poesía con la mirada, con la escucha, con el lenguaje corporal. Entonces somos poemas y somos también el poeta que los escribe. No Claro, sé si esto es siempre. un poco raro. No. Yo sí, a ver, es totalmente entendible. De hecho, fíjate, yo siempre he pensado que la poesía no solamente es obviamente no solamente es un género literario, sino es una manera de vivir, una forma de estar en el mundo, ¿no? Una manera de cómo te expresas, cómo vives, cómo es tu vida, ¿no? Buscamos un poco esa vida, yo creo, poética de alguna forma, ¿no? Yo creo que así es, así es. Ay, yo creo que lo que vas consiguiendo poco a poco, y la vida te ayuda muchísimo, es a domesticar la mirada. A lo mejor suena un Domesticar poco... la mirada, has dicho, domesticar la mirada. Exacto. A lo que me refería antes, de cambiar la mirada. Cambia la percepción. Y el momento que cambia la percepción de las cosas, cambia una percepción, te da una percepción poética de las cosas.
Y esto marca la diferencia. Si somos capaces de dejar a un lado el juicio, un juicio manipulado y un juicio al que hemos llegado por creencias instauradas desde muy jóvenes, desde muy pequeños, ¿vale? Empiezas, es como que se descorre un velo. Sí, Empiezas a poder la belleza y la poética de la vida. Se descondiciona, ¿no? Esas corazas, ¿no? Bueno, no sé si las corazas, pero hay un descondicionamiento, ¿no? De nuestros hábitos, tal vez, ¿no? Y es cuando lo que dices tú, cuando se descorre ese velo, ¿no? Y se aprecia otra cosa, ¿no? Diferente. Sí. Exactamente. Muy curioso, muy interesante, la verdad. Oye, y yendo a lo mejor algo más práctico, al tema de clases y, bueno, quizá haya mucha gente o algunas personas que quieran probar o puedan estar interesadas. Yo sé que ahora arranca el curso y que tú tienes clases en Salamanca. Entonces, no sé si quieres comentar algo sobre eso, cómo, cuándo. Yo sé que vas a empezar ahora, creo que vas a empezar ahora, en breve. Entonces, si te apetece contarlo. ¿eh? Sí. Y si quieres, mientras lo cuentas, voy a ver si puedo compartir pantalla con el cartelito para que se vea por aquí también. ¿La semana que viene puede ser, Sí. Nuria? Vamos a empezar. Somos conscientes de que estamos viviendo una situación muy atípica, muy compleja, y sobre todo estamos en un momento de una grandísima incertidumbre. Es decir, estamos en un panorama ahora mismo que es todo lo contrario a lo que necesitamos para tener una vida saludable. Estamos en un panorama de amenaza vital. No ya de peligro, que cuando uno pues aparece un peligro en su vida, experimenta el miedo y entonces eso le habilita para luchar o para huir. En este escenario no cabe ya la lucha o huida, ¿vale? Estamos en un escenario de amenaza vital, ¿no? De peligro realmente y además global. Es decir, no hay sitio donde escondernos ni escapar ni nada. Y entonces, ¿esto qué hace? Esto provoca que nuestro sistema nervioso, una parte de nuestro sistema nervioso, eh, colapse. Colapsa, nos deshabilita para la lucha o para la huida, nos deshabilita para la conexión social, para el desarrollo, para el bienestar. Entonces, estamos en ese modo ahora mismo. Ahora mismo biodanza es más importante, más necesaria que nunca. Digo biodanza porque es lo que yo practico. Tú, Sí, hay otras Fernando, disciplinas diferentes, claro. Exactamente. Pero es fundamental crear un campo de confianza y de seguridad. ¿Vale? Entonces, consciente de esto, yo me he lanzado a abrir mis clases, ¿vale? Porque siento más que nunca que esa misión hay que llevarla a cabo. Porque entramos, cuando el ser humano está en este escenario, entra en modo de estrés postraumático. Uh-huh. Estamos mal. Sí. Y esto a lo mejor pues no nos damos mucha cuenta, no percibimos, si no estamos muy conectados con el cuerpo, con nuestras sensaciones, emociones, etcétera, no lo percibimos mucho, pero realmente estamos mal. Y es lógico que estemos mal, porque la situación es la que es, ¿no? Entonces yo voy a abrir mis clases y empiezo el martes. Este próximo martes, El próximo martes 22 de día septiembre 22. Voy a colocar otra vez el cartelito. y vamos a empezar a colocar, celebrando, danzando el equinoccio de otoño. Claro, estamos en esta fecha, ¿no? Cuéntanos lugar si quieres, aunque bueno, aparece aquí en el cartel, pero tal vez lugar, hora. El martes empezamos
Espera, Nuria, es que se acopla el micro por aquí, por lo que sea, cuando hablo yo, y luego queda un rato en silencio. Entonces, ¿puedes volver a repetir otra vez? Eh, Sí, decía que estaremos el martes a las 6:30 de la tarde en el Centro Yoga Vida de Salamanca. Está en la Avenida de los Cedros, número 46. Y sí que quería incidir en que tanto Begoña, que es la propietaria, la dueña de la sala, como yo misma hemos habilitado pues un protocolo para cumplir con las medidas de seguridad que en este momento pues tenemos que cumplir, ¿no? Entonces vamos a tener mascarillas, vamos a tener gel hidroalcohólico, vamos a tener un sistema de purificación del aire que hemos instalado. En fin, quiero decir, va a ser una biodanza muy progresiva y va a ser una biodanza que a lo mejor, bueno, no va a tener digamos, el contacto que habitualmente suele tener la biodanza, ¿no? Porque la biodanza es fundamentalmente eso, contacto. Por la situación actual. Pero eso no le va a restar poder y fuerza a la biodanza, porque aparte del contacto, nosotros hay muchos tipos de contacto y vamos a tener la palabra generadora, calificadora, amable, y vamos a tener la mirada y vamos a tener el lenguaje de nuestro cuerpo y, en fin, va a ser bonito también explorar todo este mundo también del contacto sin tacto, ¿no? perfecto. Voy a repetirlo por si acaso. Martes, 6:30 de la tarde, Centro de Yoga Vida, Avenida de los Cedros 46, Salamanca. ¿Esto va a ser una clase, digamos, abierta de prueba o, por ejemplo, puede ir alguien que no haya hecho nunca nada o que no haya hecho nunca biodanza, por ejemplo? Sí, puede ir a... estaremos abiertos. Se pedirá, y esto, yo suelo hacer una clase siempre abierta, gratuita, al principio del curso para que la gente pruebe, ¿no? En esta ocasión, la verdad es que los centros, como tú bien sabes, los centros lo están pasando muy mal. Están a Cierto. punto de cerrar puertas definitivamente porque no pueden sostener sus negocios. Entonces yo lo que voy a pedir es una aportación voluntaria para el sostenimiento, para aportar a la sala, ¿no? Y bueno, pues así lo propondré. Entonces ahí tenéis un teléfono, hay que reservar porque el aforo es limitado en esta ocasión, también por cumplir con las medidas de seguridad sanitaria. Por tanto, no puedo no podemos acoger a demasiada gente. Pero sí que es verdad que llamar igualmente porque se podrá hacer una clase en la semana siguiente, así que si hay personas que no han podido probarlo, pues podrán probarlo a la semana siguiente. Perfecto, genial. Tienes también, sé que tienes una página en Facebook, quizá podemos dejar el enlace en la descripción del vídeo este, si te parece, porque me imagino que ahí también vas publicando cosas de biodanza, toda esta información de clases y demás, me imagino que lo vas publicando ahí, ¿verdad? Perfecto. Biodanza y poética. Perfecto, de todas maneras no hay problema porque vamos a dejar el enlace va a estar aquí abajo en la descripción del vídeo, o sea que en ese sentido sin problema. Pues, Nuria, oye, no sé si hay alguna cosa más que quieras añadir. Bueno, simplemente, simplemente incidir en
en los efectos terapéuticos de la biodanza, que aún sin ser una terapia en sí misma, tiene grandísimos efectos terapéuticos. Yo creo que ya los he mencionado más o menos a lo largo de la entrevista, pero realmente pueden mejorar mucho nuestra vida. A nivel orgánico, a nivel fisiológico, se regula muchísimo el organismo, mejora el sueño, mejora nuestra vida sexual, mejora nuestra movilidad, nuestra motilidad, y a nivel relacional vamos a notar muchísimo la diferencia, y a nivel, por supuesto, psicológico, a nivel creativo, nos va a poner delante de nuestros potenciales. En fin, creo que merece la pena probarlo. Creo que la diferencia se empieza a notar desde el primer día y bueno, pues yo encantada de mostrarlo a todo el que quiera. No son tiempos estos para quedar separados, Fernando. Actividad, entonces. Yo creo que estamos viviendo un momento crucial en la historia de la humanidad y yo creo que ya es tiempo de acción. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es el momento de tomar partido y yo digo que somos, yo siempre digo que somos estrellas a ras de suelo, ¿no? Estrellas que se han olvidado de brillar. Sí. No estamos aquí para quedarnos apagados, estamos aquí para brillar, para vivir una vida plena en beneficio nuestro, pero también en beneficio de todos, ¿vale? Porque somos eso, somos estrellas de un mismo cosmos, así que tenemos el deber, el derecho y el deber de iluminarnos mutuamente. Así es, yo estoy de acuerdo y efectivamente yo creo que es el momento de dar un paso adelante, ¿no? De dar un paso adelante. Pues oye, muchísimas gracias por haber estado aquí, precisamente en este espacio que también se llama La Orilla del Cosmos, hablando de cosmos. Y nada, ha sido un placer de verdad. Y a ver si en una futura ocasión podemos traer el tema de la poética, de la poesía, de tu afición. Encantada siempre de hablar de estos temas, de la biodanza, encantada de hablar de la poesía y de la vida, porque al fin es eso, es hablar de la vida, ¿no? Es la vida, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Chao. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.